Bueno, buenas tardes para todos. Eh, Primero agradecerles la invitación y bueno, la organización del evento. Que sé que lleva mucho tiempo. La presentación mía va a ser un poco más breve que la de Andrés, y no un poco más modesta también. Este, Como decía Ángel, nosotros estamos en el Instituto Pasteur de Montevideo, y el grupo que dirige Carlos Robelo, en realidad, tenemos un trabajo más importante en Trypanosoma cruzi, básicamente, pero entramos a trabajar en tuberculosis un poco lateralmente, en colaboración para identificar algunos brotes y lo que es la parte de biología molecular, y ya de eso hace 10 años. Y bueno, y han surgido algunos proyectos que intentamos colaborar y seguir. Pero la primera aclaración, que nuestro grupo, el fuerte no es en tuberculosis, aunque sí es una línea que mantenemos, este, sobre todo en colaboración con otras instituciones. Entonces, lo que les voy a presentar hoy es un proyecto que terminó este año, que se hizo en colaboración con el Hospital Español de aquí de Montevideo, la Facultad de Medicina y la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosis. Bueno, este es el título del proyecto, fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación, y la idea de este proyecto era buscar marcadores de valor pronóstico de patogenicidad y virulencia en una serie muy particular de pacientes. Entonces, a modo de introducción, un poco lo que sucede o ha sucedido con la tuberculosis en Uruguay es un poco, eh, desde los 80, una disminución pronunciada de los casos, con valores bastante aceptables de incidencia, que llegaron hasta 20 cada 100.000. Y a partir del año 2006 lo que ha habido es un incremento constante en el número de casos de tuberculosis. La mayor parte de los casos se encuentra en la capital, que concentra también más de la mitad de la población, que es Montevideo. Y bueno, esto es simplemente la situación dentro de la mayoría de los casos. La mayor parte se concentra en zonas de Montevideo rural, zonas donde también se concentra la mayor pobreza. En cuanto a las tasas, bueno, esta la tomado del 2019, la tasa de tuberculosis en población general, como les dije, es alrededor de 30 por 100.000 habitantes, y en otros grupos, personas VIH positivas, personas privadas de libertad, que también tenemos algún trabajo en curso y que es una población bastante interesante. Bueno, las tasas son bastante más elevadas. Entonces, en este contexto de médicos del Hospital Español aquí en Montevideo, particularmente del Centro de Terapia Intensiva, comienzan a ver, en acuerdo con ese aumento en el número de casos, también aumento el número de casos de personas que requieren internación en CTI, en terapia intensiva, con tuberculosis, y una severidad mayor en personas jóvenes que requieren internación en cuidados intensivos, como les decía, y además que tiene una alta mortalidad, que llega al 50% de los casos, y en aquellos casos que requieren ventilación mecánica alcanza hasta el 65% de los casos. Entonces, ante esta preocupación, surgió la idea de ver qué estaba pasando en esa población particular de pacientes, si esa gravedad era dada por alguna cepa en particular de tuberculosis, y también ver desde el punto de vista del hospedero si había factores que colaboraban a esta severidad. Entonces se planteó este proyecto que
que era retrospectivo y prospectivo, porque este grupo de médicos del hospital venía recolectando muestras de pacientes desde el año 2010. Teníamos, no les dije, pero bueno, la Comisión Honoraria de Lucha en Tuberculosis centraliza todos los casos de tuberculosis en el país, o sea que se hace cultivo de todas las cepas, de todos los casos centralizado, y además, desde hace mucho tiempo se guarda un banco de cepas, que es también un poco una de las fortalezas, ese banco generado inicialmente por Carlos Rivas, que tuvo la visión de ir guardando, colectando, guardando todas las cepas, nos permite hacer estudios como este. Por ejemplo, teniendo los nombres y cédulas de los pacientes, poder ir para atrás, recuperar las cepas aisladas de esos pacientes y hacer estudios genómicos o epidemiológicos, hacerlo retrospectivo. Y además en el curso del proyecto también la idea fue de pacientes que surgieran en los años que fue el proyecto, que fue del 2017 realmente al 2019, fuimos colectando de los pacientes que ingresaban a CTI muestras biológicas para buscar en esas muestras algún tipo de marcador de la enfermedad. Entonces el proyecto en sí tuvo dos grandes objetivos. El primero fue hacer un estudio epidemiológico de genotipado de las cepas. Nos hubiese gustado hacer algún proyecto más de tipo genómico, pero como decía Andrés en la presentación anterior, la limitante económica impidió eso, y bueno, decidimos hacer una aproximación más básica de genotipado, Polytyping y Miru, básicamente. Y el grueso de fondos lo hicimos, lo usamos en el segundo objetivo, que era la búsqueda de marcadores moleculares en muestras biológicas de estos pacientes, particularmente buscando ARNs pequeños en suero. Respecto a la tipificación, que fue el primer objetivo, decirles también que en el país no había estudios anteriores, más allá de alguna caracterización de brotes puntuales que habíamos hecho nosotros, de qué cepas estaban circulando en la población general. Así que, además de hacer la tipificación de estos aislados, que finalmente fueron 65 aislados que pudimos recuperar de esa base, también seleccionamos muestras de tuberculosis circulantes en la comunidad, o sea que tuvieron tuberculosis, no graves. En estos se trató todo de cultivos positivos que negativizaron con el tratamiento, y dejamos afuera entonces casos que no hubieran cumplido con el tratamiento, básicamente nos quedamos con una población de cultivos positivos que pudimos tipificar por, como les dije, Miru 15 y Espoligotyping. El Espoligotyping tampoco se hacía en el país, así que lo puso a punto un estudiante de grado que terminó su licenciatura y ahora está haciendo la maestría con este trabajo, que es Joaquín Hurtado. Respecto a ese objetivo, lo primero que nos llamó la atención cuando comparamos pacientes o aislados de pacientes de CTI contra los de la comunidad era la sobrerepresentación de la cepa Harlem en los aislados que provenían de terapia intensiva. Y en la comunidad, digamos, la cepa más representada es la cepa LAM. Bueno, esta diferencia resultó estadísticamente significativa, esta sobrerepresentación de la cepa Harlem en estos pacientes. Y lo otro que pudimos ver es, dentro de las cepas aisladas de la comunidad, también diferenciarlas de acuerdo a la gravedad, y ahí también la cepa Harlem estaba más representada, al revés, pero con tuberculosis
más graves dentro clínicamente en estos pacientes. Ahora bien, cuando fuimos a hacer un análisis de clúster, bueno, esta es la agrupación por tipo de cepa, pero cuando hacemos la agrupación de los pacientes, en rojo son aislados de la comunidad y en azul de terapia intensiva, lo que vemos es una mezcla, o sea, no hay una cepa que era un poco nuestra hipótesis inicial, que era la que estuviera causando estos brotes de gravedad que requerían internación, sino que son cepas que están circulando en la comunidad, que seguramente por otras razones más vinculadas al hospedero son las que causan esta gravedad. Y esto es lo mismo de acuerdo a la gravedad de tuberculosis. Los clasificamos según un score de gravedad y tampoco encontramos alguna cepa particular que pudiera explicar la causa de Cuando fuimos a ver la correlación clínica, los datos clínicos obtenidos por los médicos del Hospital Español, y en este caso discriminando dentro de los internados en CTI, aquellos que tenían la cepa Harlem con aquellos que eran tuberculosis con la cepa LAM, no encontramos diferencia en ninguna de las comorbilidades, ni en estadía en días, ni en mortalidad. Sí en daño hepático, mayor proporción en aquellos pacientes que tenían la cepa Harlem respecto a la cepa LAM. Igual es un valor apenas significativo. Entonces, de esta primera parte, bueno, primero que se hizo la caracterización de estos aislados, que no se había hecho antes. Se hizo además una comparación con cepas circulantes de la comunidad, que bueno, es un valor que queda para futuros trabajos, porque realmente no se sabía qué cepas eran las que circulaban. Las cepas que circulan básicamente son las que circulan en la región, de LAM. Y bueno, pudimos ver una asociación mayor, una frecuencia mayor de cepas Harlem en estos pacientes internados en CTI respecto a las cepas que circulan en la comunidad. No encontramos correlación clara entre genotipo y el desenlace clínico de la patología. Entonces, fuimos a ver en el segundo objetivo, que incluía un poco ver qué pasaba con el hospedero, o sea, cuál era la respuesta del hospedero ante esta situación, y lo que queríamos era buscar marcadores moleculares en muestras biológicas, principalmente trabajamos con suero, y particularmente la idea fue ver ARNs pequeños circulantes en suero. Entonces, para eso requiere una puesta a punto. Básicamente, a partir del suero probamos diferentes métodos de extracción de ARN total. Hicimos construcción de librerías para secuenciar. Las secuenciaciones las hicimos en un equipo Illumina que tenemos en el instituto. También un poco haciendo referencia a lo que decía Andrés y los costos. Realmente a veces es más económico enviar a secuenciar que hacerlo acá, porque los insumos son caros, porque son los problemas que nos enfrentamos al mantener un equipo. Es muy costoso y que increíblemente, o sea, enviar a Corea o Estados Unidos servicios de secuenciación, la verdad que es mucho más barato y aún teniendo la tecnología acá, es más difícil hacerlo acá por los costos. Entonces lo que estamos haciendo ahora un poco, para algunos trabajos se adapta, los costos son similares y usamos la tecnología nosotros. Para otros, lo que hacemos nosotros es la construcción de las bibliotecas y la secuenciación a veces la hacemos como servicio.
En este caso fueron bibliotecas, como les decía, de ARNs pequeños, utilizando un kit de New England Biolab. Básicamente consiste en, una vez obtenido el ARN, ligar adaptadores, y estos adaptadores además tienen un barcode, o sea, nos permiten en una misma corrida secuenciar varias muestras. Y el análisis lo hicimos primero con herramientas bioinformáticas locales, y después en 2019 este trabajo, la verdad que es una herramienta que está disponible online, que es muy fácil de usar, que nos sirvió para estandarizar un poco la salida de trabajo, básicamente el control de calidad de las secuencias de Illumina, el mapeo sobre la referencia, en este caso es microRNA humano. Bueno, tenemos datos de microRNAs, de tRNAs, de otros ARNs pequeños. Y luego hace un análisis de abundancia diferencial, en este caso, es lo que queremos ver, abundancia diferencial en las diferentes muestras. Y bueno, entonces un poco lo que fuimos a ver, o el material de partida, fueron 18 sueros de pacientes aislados de CTI, como les decía. Luego, en principio, incluimos controles suero de pacientes, de personas normales, sin tuberculosis. Y luego agregamos una categoría más de pacientes internados en CTI también, con neumonias, pero no asociadas a tuberculosis. Y básicamente un poco la idea es hacer un análisis de abundancia diferencial de los microARNs. En este caso, por ejemplo, acá les muestro, es microARNs de suero normal, y comparado con pacientes, con suero de pacientes de CTI con tuberculosis, y a su vez estos discriminados en dos poblaciones: aquellos que murieron en el CTI, aquellos que pudieron salir del CTI con vida. Y como ven aquí, en este heatmap hay algunos microRNAs que diferencian estas poblaciones. Bueno, esto es aquellos con un diagrama de Venn mostrando, haciendo una comparación pareada entre diferentes microRNA que vimos, comparando unos con otros. Y aquí, por ejemplo, hay 3 microRNA que están en los 3, pero además en las 3 condiciones que les mostré, pero además que tienen diferencias entre ellas. Por ejemplo, acá lo vemos como un microRNA, el último, si ven acá, tiene niveles de expresión o de abundancia de 60, 70. En las tuberculosis con CTI este número es generalmente mayor, y en aquellas con tuberculosis que tuvieron desenlace de muerte en CTI, está muy sobre representado este microRNA en particular. Del mismo modo, otros microRNA que vemos acá, que es al contrario, estaría down regulado si se quiere, pero lo que encontramos es abundante en personas normales, y un valor intermedio en personas que estuvieron en CTI con tuberculosis y que salieron con vida, y un valor bajo en pacientes con tuberculosis que su desenlace fue la muerte. Entonces, en esto estamos ahora, validando estos microRNA como posibles marcadores de toxicidad. Entonces, lo que hicimos, sí, ya tenemos hecha la caracterización de los microRNA circulando en suero de los pacientes con tuberculosis severa, la comparación con sueros normales y de otras neumonias no relacionadas con tuberculosis. Tenemos algunos candidatos, y ahora estamos haciendo una validación por PCR en tiempo real con una serie más grande de pacientes, incluyendo nuevos controles y más diferentes tipos de neumonía. Solo para terminar, nuevamente las instituciones participantes, bueno,
nuestro laboratorio, que es el Laboratorio de Interacciones Hospedero-Patógeno, la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, que es donde es ese repositorio de cepas de tuberculosis. Los médicos del Hospital Español y Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que fueron los que colectaron las muestras. Y bueno, se logró en este proyecto un trabajo bastante interdisciplinario, con un trabajo en conjunto con los clínicos, con la gente de la comisión que hace el diagnóstico, y bueno, y de nuestra parte, la parte de biología molecular. Y bueno, y con la financiación, como les decía, de la Agencia de Investigación, y este proyecto que terminó ahora, en realidad, ya terminó oficialmente. Bueno, estamos terminando esas validaciones para poder publicar esos datos y eventualmente seguir para adelante, porque bueno, si encontramos alguno de esos microRNA marcadores, puede ser de interés continuar y transferir, evidentemente, ese marcador. Bueno, creo que es la última, así que les agradezco su atención, espero no haberlos aburrido, y bueno, quedo atento a las preguntas. No. Estuvo muy bueno. Gracias,